Cuadriláteros 2. Ahora vamos a ver los paralelogramos. ¿Bien? Los paralelogramos son aquellos cuadriláteros donde sus lados opuestos son iguales y paralelos. ¿Ok? Sabemos nosotros que dos lados paralelos son aquellos que nunca se van a chocar. ¿Bien? Entonces, ten en cuenta lo siguiente además. En el paralelogramo se cumple lo siguiente, en los paralelogramos, ¿no? Que la suma de dos ángulos consecutivos van a ser 180. Por ejemplo, acá puse el ángulo A más el ángulo B, 180. El ángulo B con el ángulo C también es 180. El ángulo C con el ángulo D, 180. Y D con A también es 180. ¿Ok? ¿Qué más? Los ángulos opuestos van a ser iguales, ¿no? El ángulo A, el ángulo C van a ser iguales. El ángulo D y el ángulo D también, ¿no? El B con el D también van a ser iguales, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Bueno, acá lo que se estaba diciendo, ¿no? Lados opuestos iguales y paralelos. En este caso, BC es paralelo a AD. Además, BC es igual a AD, ¿no? El otro caso sería que AB es paralelo a CD y también los dos van a ser iguales, ¿ok? Otra cosa, hay que tener en cuenta que las diagonales se van a bisecar, ¿ya? No necesariamente las diagonales van a ser iguales. Digo esto porque depende del paralelogramo que vamos a estudiar. Ahorita vamos a mencionar las clases, ¿ok? Lo que estoy dando es en general, para todas las clases que vamos a tener. Esto es general para todos ellos, ¿ok? Bueno, le dije que las diagonales se bisecan. ¿Qué significa? Que se cortan en el punto medio. Y vamos a ver otras representaciones más. Mira, aquí en las clases de paralelogramos. Comenzamos con el romboide. El romboide, mira, si te das cuenta, profesor, es lo mismo de arriba. Es lo que se representa el paralelogramo, ¿no? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Yo te había dicho que los lados opuestos son iguales y paralelos, ¿sí? Además, tenemos lo siguiente, que las diagonales se cortan en el punto medio, también te lo había dicho, ¿no? Punto medio, punto medio. En el romboide las diagonales son de diferente tamaño, ¿ok? Diagonales diferentes, o sea, si él es 6, el otro será 10, por ejemplo, o no sé, 15, pero las diagonales van a ser diferentes, ¿ya? De diferente longitud. La propiedad es que se cortan en su punto medio, ¿ok? Bueno, como son paralelos, hay que acordarnos nosotros que podemos aplicar la propiedad de la z, ¿no? Cuando tú tienes dos líneas paralelas, nunca se van a chocar, tú trabajas una línea secante a ellas, la propiedad de la z hay que aplicar ahí, ¿verdad? Que si este señor es alfa, entonces la propiedad de la z me dice que él es alfa. Mira, alfa por la propiedad de la z, alfa. Beta, la Z también está acá. Recuerda que estas también son paralelas. Bueno, en este caso sería una N, ¿no? Sería beta y beta. ¿Ves? Por acá lo mismo. También podría aplicar la propiedad de la, bueno, de la N o de la Z en este caso, ¿no? Teta y teta, ¿no? Por acá también W, ¿no? Mira. Ahí está. W. ¿Ves? Entonces, estas cosas demostrarían también que, mira, los ángulos opuestos son iguales. Opuestos es de esta manera, no así, esto sería consecutivo, ¿no? Entonces, opuestos de esta manera, ¿ok? Entonces ya tenemos el romboide ahí, ¿bien? Ahora vamos a uno, ustedes conocen muy bien qué es el rombo. ¿Cuál es la particularidad del rombo? Ustedes saben que los lados, ¿cómo son? Iguales. Entonces vamos a ponerle por acá L, L, L y L, ¿ok? Bien. A ver, entonces, todos tienen una longitud L, ¿ya? Todos tienen una longitud L. Además, ten en cuenta aquí que las diagonales también van a ser de diferente tamaño, ¿sí? Por eso acá puse puntito, puntito, dos puntitos, dos puntitos. O sea, nos damos cuenta también aquí que las diagonales, como en todos los paralelogramos, se van a bisecar, ¿ya? Se van a bisecar, ¿ok? Ojo, hay que tener en cuenta que además aquí, aparte de bisecarse las diagonales son perpendiculares. ¿Qué significa eso, chicos? Que forma 90 grados. Miren, chicos, por acá yo tengo ese que es 90 grados. Esta línea que es 90 grados viene a ser unas cosas más. Viene a ser
como una mediana y una mediatriz. Y si es una mediana y una mediatriz, cumple otras cosas más. Viene a ser una bisectriz, por lo tanto estos dos son iguales. Y además, mira, estos dos son iguales también, estos dos lados. Entonces se trata de un isósceles, estos dos también son iguales, ¿no? Alfa, alfa. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo lo de abajo, mira, tendríamos dos triángulos que son congruentes, ¿sí? De ahí se demuestra aquí que en el rombo, mira, sus ángulos también son iguales. Pero mira, la diagonal también cumple la función de ¿qué? De una bisectriz, ¿ok? La diagonal también cumple lo que es una bisectriz, ¿ok? Tenga eso en cuenta entonces, ¿ya? A ver, continuamos. El rectángulo. A ver, en el rectángulo, todos sabemos que el rectángulo, los lados opuestos, ¿no?, son iguales, ¿no? Hablamos de ahí de base, altura, ¿no? En este caso, hay que tener en cuenta las diagonales, ¿no? El resto es todo. Las diagonales, mira, aquí las diagonales iban a ser de igual tamaño. Claro, ¿por qué? Porque acá, mira, rayita, 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 rayita. Todos van a ser del mismo tamaño. Al momento que tú los vas a trazar, van a bisecarse. Y esos pedazos de diagonal que tienes van a ser del mismo tamaño, ¿ok? Ten en cuenta esto, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que la diagonal acá no forma 90 grados, ¿no? Hasta ahorita vamos viendo que en uno sí forma 90 grados. Y por acá, mira, mira, como estos dos son iguales, entonces yo puedo obtener acá un triángulo isósceles, alfa, alfa, ¿verdad? Por la z, porque eso también son paralelos, él también sería alfa. Por la z, él también sería alfa. Por acá es beta. Ah, profesor, eso demostraría que esta diagonal no es bisectriz. En el anterior, en el rombo, sí era una bisectriz esa diagonal, ¿verdad? Entonces, queda demostrado entonces que la diagonal ahí no es una bisectriz, pero sí se corta en su punto medio y además las diagonales son del mismo tamaño en el rectángulo. Bien, el cuadrado. Ustedes saben que en el cuadrado los lados son todos iguales, ¿sí? Nos damos cuenta que las diagonales también son iguales, de igual tamaño aquí, ¿ok? Son de igual tamaño. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque todos se cortan en su punto medio y todos son rayita. Ah, todos tienen el mismo valor entonces. Además, forman 90 grados. Entonces las diagonales son perpendiculares. Además, 45 y 45. ¿Qué significa eso? Que esta diagonal actúa como bisectriz. ¿Ok? Vamos a recordar, ¿no?, estas propiedades en los siguientes ejercicios que voy a resolver. ¿Ok? Bien, número 1. Dice ABCD es un rectángulo. ABCD es un rectángulo. Y me piden calcular X. Bien. Ah, profesor, yo sé primero que un rectángulo, ¿sí?, sus ángulos son rectos. Todos sus ángulos son 90. Profesor, yo sé que al trazar las diagonales, estas diagonales van a ser iguales. Todo va a ser igual aquí. Todos son iguales las diagonales. Ah, profesor, por aquí usted tiene un triángulo isósceles. Porque acá es puntito y acá es puntito. Y como acá es X, este señor también sería X. Como al puntito se le opone X, entonces este puntito también se le opone X. Y este 50, jovencitos, pasaría acá. ¿Por qué? Por la propiedad de opuestos por el vértice. Propiedad de opuestos por el vértice, los ángulos son iguales. Y ya sale el problema. Los tres deben sumar, ¿cuánto? 180. Y la respuesta, ¿cuánto sería? Nada más tendríamos que agrupar, ¿no? X más X, 2X. El 50 pasa a restar 130. El 2 pasa a dividir 65. Esa sería la respuesta. Bien, claro, el 2 pasa a dividir al 130, ¿verdad? 65. Número 2. Si las diagonales del rombo ABCD, vamos a poner acá el rombo ABCD,
BD. Bueno, en el rombo hay que acordarse que se habla acá de una diagonal mayor y una diagonal menor, ¿sí? Dice, miden 14 y 48. Entonces, la menor vale 14. Esto vale 14. Vamos a ponerlo por acá. AC 14. Y BD sería 48. ¿Ok? La pregunta es el perímetro. Bueno, el perímetro es la suma de todos los lados. Pero hay que recordar que el rombo, sus lados son todos iguales. Aparte, vamos a hablar de las diagonales, ¿no? Las diagonales son perpendiculares, o sea, forman 90 grados, ¿sí? ¿Qué más? Las diagonales se cortan en su punto medio, chicos. O sea, ¿qué significa? Si AC vale 14 y yo tracé las dos diagonales, entonces este 14 se divide en dos partes iguales. O sea, para L7 y para L7. ¿Bien? Ahora, lo mismo pasa con otra diagonal. Si la otra diagonal vale 48, ¿qué significa? Que aquí la diagonal mayor también se va a bisecar. Por lo tanto, vamos a dividirlo en dos partes iguales, 24 y 24. Bueno, tú quieres el perímetro es la suma de todos los lados. Y solamente tendrías que calcular este lado, ¿verdad? X, porque este lado también es X, este lado también es X y este lado también es X. Sumas todos los X, que tienes que encontrarlo, ¿sí? Y esa sería la respuesta. Ahora, la pregunta está, ¿cómo calculo X? Muy bien. ¿Por quién? Por Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado. Profesor, ¿por qué va a aplicar Pitágoras? Porque mira, este triangulito es un triangulito rectángulo. Y en el triangulito rectángulo tú puedes aplicar Pitágoras. Pitágoras sirve para hallar un lado del triángulo rectángulo. En este caso no tenemos ¿qué cosa? La hipotenusa. Entonces la fórmula es así. Hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? X. ¿Es igual a quién? A 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Ok? Pues entonces sería X al cuadrado. 24 al cuadrado es 576. Más 7 al cuadrado 49. Suma esto sería ¿cuánto? 625. La raíz cuadrada de 625, ¿cuánto es? 25. ¿Esa es la respuesta? No. Recuerda que es el perímetro. El perímetro, por lo tanto, el perímetro de este rombo, ¿a qué es igual? Profesor, X, él también es X, él también es X y él también es X. X más X más X más X, 4X. Pero profesor, X vale 25. ¿Y 4 por 25 cuánto es? Muy bien, 100. Esa sería la respuesta. Número 3. Dice, si ABCD es un paralelogramo, ¿ok? Calcular BR. Acá le ponemos X. Dato, AD vale 10. Todo esto vale 10. ¿Sí? Y CD vale 8. CD vale 8. ¿Bien? Entonces, profesor, yo sé que en un paralelogramo, que son las propiedades generales, los lados opuestos son paralelos e iguales. Entonces, si él vale 10, este señor que es su opuesto también vale 10. Profesor, entonces nada más calculo cuánto vale él y le resto el 10, le resto eso y me sale X. Claro. Pero la pregunta está, ¿cómo vas a calcular a esto? Ese es el reto. Pero hay que recordar acá algo que te dije de la Z. ¿No? La Z. ¿Sí? La Z. En este caso, bueno, la Z está para el otro lado, ¿no? Miren por acá, miren por acá. La Z, ahí está. Mira, estos son paralelos. Por lo tanto, la propiedad de la Z cumple. Si él es alfa, este señor es alfa. Se llama esa propiedad ángulos alternos, ¿no? Alternos. Y mira por aquí. Mira RCD. Mira ese triangulito. Míralo, míralo, míralo. ¿Qué triángulo es? Isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque tiene dos ángulos iguales. Pues. Y como tiene dos ángulos iguales,
también tiene dos lados iguales. ¿Y quién será igual? Mira, si para este alfa al frente está 8, pues para el de acá también está 8. Y ya salió el problema. Por lo tanto, x más 8 me debe dar ¿cuánto? 10. Entonces, ¿cuánto vale x? A ver, lúcete, ¿cuánto es? 2. Bien, número 4. En la número 4 dice, si AC, vamos poniendo los datos, vale 8, AC vale 8, bueno, vamos a dejarlo ahí. EO vale 3, EO vale 3, EO es 3, calcular X. Bueno, yo no puse el dato de AC8 porque acuérdate que las diagonales, esto es un rectángulo, ¿verdad? Tenemos los 90 ahí, me asegura que es un rectángulo. Ten en cuenta aquí que como es un rectángulo, las diagonales son iguales. Él es 8, la otra diagonal que es BD también vale 8. Pues. Pero como tú has trazado las dos diagonales, pregunta, ¿la propiedad no decía que se cortaba todo en el punto medio? O sea, si él es 8, a él es 4 y él es 4. Si él es 8, también él sería 4 y él sería 4. Y mira, mira, mira por acá. Tenemos un triángulo rectángulo donde aparece 3, 4. Ahí ya lo saben ustedes. ¿Cuánto vale él? 5. Hay que acordarnos nosotros que existe un triángulo donde aparecen estos ángulos. El 37 y 53, que es llamado triángulo rectángulo notable. Porque sus lados y ángulos son aproximadamente, ya, o sea, son conocidos, pero un valor aproximado, ¿no? O sea, él es un 3 por algo, él es un 4 por algo y él es como un 5 por algo. Están en esa relación. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto es? 37. Profesor, ¿por qué no entendí esta parte? Lo que pasa es que tenemos lo siguiente. Aquí, el X está al frente del 3. ¿Y quién está al frente del 3 aquí? Ah, el 37. Entonces la respuesta es 37 porque este X es un ángulo, ¿ah? No te vayas a como, por eso está el 4, no está el 90. No, no, no. Bien, entonces ten en cuenta este triángulo rectángulo para este problema. Número 5. Dice, si ABCD es un romboide y ABE es un triángulo equilátero. ¿Bien? Comencemos en esa parte. Como es un triángulo equilátero, estamos hablando de que sus lados son todos iguales. Pues. Esa pregunta ustedes ya deben saber. Son todos iguales. Y aparte, sus ángulos, jovencitos, de este triángulo equilátero, ¿cuánto valen? 60. 60. Ahí está. ¿Bien? Profesor, ¿qué más? Acuérdate que es un romboide. Ya que acordamos una propiedad. Si no encuentras de por qué esta propiedad, sugiero retroceder el video en la primera parte que vimos las propiedades de un romboide, de un paralelogramo. ¿No? ¿Cuánto vale el ángulo A? ¿Me puede decir? Muy bien, 80. 60 no, ni 20, 80. Entonces la propiedad me decía que este ángulo es igual a ¿quién? A ver, ¿qué me dice? Es igual a el opuesto, o sea, a él. ¿Él cuánto vale? 80 también. ¿Viste? ¿Viste la propiedad qué importante es? Y ya se acabó el problema, porque como es un triangulito, la suma de los tres ángulos internos debe ser 180. Ya tenemos el 90 acá. Ya hay 90. Me faltan 90. O sea, estos dos deben sumar 90, pues. Entonces, X más 80 me debe dar 90, profesor. ¿X cuánto vale? 10. Ahí está la respuesta. Número 6. ABCD es un rectángulo. Hallar el valor de OH. Le ponemos X, no se sabe. OC vale 10. Y AD vale 16. ¿Bien?
Bien, chicos, como es un rectángulo, nosotros sabemos que acá es 90, 90, 90, 90. Ahí está. Como él es 10, jovencitos, y son las diagonales lo que he trazado, y la diagonal, este pedacito es una parte de la diagonal, la propiedad me dice que las diagonales se cortan en su punto medio, en el rectángulo. O sea, él es 10, él también es 10. Pero los demás también son iguales. Esto es 10 y él también es 10. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y qué más se hace? Bueno, miren, acá tenemos un triángulo isósceles, porque él es 10 y él es 10. Tú trazas la altura en un triángulo isósceles, que son iguales, tú trazas la altura, esa altura cumple otras cosas. Es bisectriz, te hablaba por ahí de esto, ¿no? Bisectriz, alfa, alfa es bisectriz, es altura, ya lo hemos visto, es mediana, ¿por qué? Porque estos de acá van a ser iguales, la propiedad, siempre y cuando sea el triángulo isósceles y la altura es trazada hacia el lado desigual, ¿ok? Entonces es mediana, te estaba diciendo, y es mediatriz. Mediatriz es aquella línea, ¿no? Aquella línea que llega al punto medio y de forma perpendicular. O sea, también es mediatriz, ¿no? El van, le dicen, ¿no? Entonces por acá, si esto es 16, señores, y esto es un triángulo isósceles, está trazado la altura. Como es 16, profesor, usted me acaba de decir que esto es mediano, o sea, esto vale 8 y 8. Y ya se acabó el problema, porque X yo lo puedo calcular con un teorema. ¿Por qué teorema? Por Pitágoras. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo y no sé un lado. Y tú puedes aplicar. Sería 10 al cuadrado igual a 8 al cuadrado más X al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Esto sería 100 igual a 64 más X al cuadrado. Esto es 36 igual a X al cuadrado. ¿Cuánto es X entonces? La raíz cuadrada de 36. ¿Cuánto es? 6. X es igual a 6 o 6 es igual a X. Ojo, que en este problema también hay algunos profesores. Profesor facilito. Él es 5 por 2, él es 4 por 2. Ah, profesor, 5 por 2, 4. Ah, el otro será 3 por 2, profesor. Claro. ¿Por qué un alumno dirá esto? Porque estamos hablando de un notable, que justamente en un problema lo hicimos, en el problema número 4 lo hicimos. ¿Ves? Importante saberse también los notables. 7. Si ABCD es un romboide, hallar MN. Bueno, como es un romboide, hay que recordar las propiedades. Lados opuestos, paralelos e iguales. Por lo tanto, si este es 16, el opuesto, que es el de arriba, sería 16. Todo. ¿Ok? Ahora, nos dan ese dato. Por acá es alfa y por acá es alfa. Entonces, recuerda también la propiedad de la z. Recuerda, como son paralelos, entonces yo puedo aplicar la z. Mira esta zetota que está acá. Este señor es alfa, por la propiedad de la z, él también es alfa. Y por acá se forma un triángulo isósceles, miren. Isósceles, porque él es alfa y él es alfa. Propiedad. Como son dos ángulos iguales, también debe tener dos lados iguales. ¿Y quiénes son iguales? Si a él se lo pone 6, al alfa, a este alfa también se lo pone 6. Entonces, esta parte, chicos, sería 6. Muy bien. Pregunta, ¿cuánto valdría entonces esta parte de acá? Solamente esta parte. A ver, ¿cuánto valdría? ¿Valdría? Muy bien, 10. Entonces, 10 es la base menor. 16 es la base mayor. Hay que recordar entonces acá lo que es cuadriláteros 1. Esto es un trapecio. Y este MN es la base media. O la mediana también que le dicen. Y la mediana es aquel segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos en un trapecio. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo se calculaba ese MN? A ver si recordamos, yo sé que ustedes saben. Es base menor, 10, más la base mayor, que es 16, todo eso dividido entre 2. La semisuma de las bases, ¿no? Así también lo podemos interpretar. 26 entre 2, ¿cuánto es? 13. Y esa es la respuesta.
Bien. Número 8. Dice ABC es un rombo. ABCD es un rombo. Por lo tanto, nosotros sabemos que todos los lados son iguales. Voy a ir aprovechando esta parte porque nosotros tendríamos un triángulo isósceles por acá y él sería 40. ¿Bien? Mira el triángulo isósceles, chicos. ¿Ven? Muy bien. Entonces, continuemos. Otra cosa que tendría por aquí, a ver, es el dato de que ADEF es un romboide, me dicen. Romboide es lo mismo, ya ustedes saben. Calcular X. Calcular X. Muy bien. A ver. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Acuérdate que esta línea, ¿sí? Es una diagonal. Pero en el rombo, la diagonal actúa como una bisectriz, chicos. O sea, que si él es 40, este jovencito que está acá es 40. Ese angulito es 40, ¿ok? Entonces, ya acabó el problema, creo. ¿O no lo ven ustedes por ahí? ¿Cuánto vale este ángulo? A ver, ¿cuánto vale ese ángulo? A ver, piénsalo. Muy bien. 50. ¿Por qué? Porque todo debe ser 180. Como acá tienes 90, él es 40, me falta 50 para hacer 180. Y ya salió el problema porque estos dos ángulos, el 50 y el X, son ángulos consecutivos en el romboide. Y los ángulos consecutivos, ¿cuánto suman? 180. 50 más X igual a ¿cuánto? 180. Entonces, ¿cuál será el valor de X? Pasa a restar 130. Terminó el problema. Número 9. ABCD es un cuadrado. Bien, tenemos eso. Es un cuadrado. Y ABPQ es un romboide. Un romboide, lados opuestos, paralelos e iguales. Como acá tenemos que este lado es PQ, es 4A, el opuesto a él que es AB también sería 4A. Como la figura ABCD es un cuadrado y este lado vale 4A, jóvenes, esto también será 4A. Esto también será 4A. Y esto también será 4A. No lo voy a poner ahí, ¿sí? Voy a poner lo siguiente. Recordemos que ABPQ es un romboide. Y como es un romboide, lados opuestos paralelos e iguales. Lado opuesto 5A es este lado que es AQ. Entonces él también vale 5A. Jóvenes. 5A, 4A, ¿qué sería ahí? Ustedes díganlo. 3A, profesor. ¿Por qué? Lo hemos visto. Un triángulo notable. Un triángulo rectángulo notable. ¿De quién? De 37 y 53. Si es necesario, lo hacemos por acá. 37, 53. A 37 se le pone un 3 por algo. Al 53 un 4 por algo. A la hipotenusa, ¿no? El 90, un 5 por algo. Por lo tanto, yo tengo que saber cuánto vale él. ¿Por qué? Porque simplemente para calcular X habría que restarlo. ¿Restarlo con quién? Con 90. A ese angulito que encontramos. Y se acabó. Miren. ¿Y quién sería él? Él sería, ¿qué cosa? 37. ¿Por qué, profesor? Porque mira. Al 3 se le opone 37. Al 3 se le opone 37. Ahí está. Y como te dije, X más 37 me da ¿qué cosa? 90, porque es un cuadrado, acuérdate, el cuadrado, sus ángulos son 90. Entonces, como te dije, hay que restar. ¿Cuánto sería? La respuesta sería 53. Ahí está. Último, número 10. ABCD
es un cuadrado de perímetro 16. A ver, ahí vamos aprovechando esa parte. Como es un cuadrado, sus lados son iguales, ¿ok? Sus lados son iguales, por lo tanto, además, hay que considerar que esto es 90, 90 y 90 por acá. Como su perímetro es 16, perímetro es la suma de todos sus lados. Como sus lados son iguales y estos lados iguales suman 16, ¿cuánto valdría cada lado? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 4, ¿no? 4, 4, 8, 12, 16. ¿Ok? Bien, sigamos. CDE es equilátero. Es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, muchachos, pregunta, ¿los lados cómo son? Iguales, profesor. Él sería 4 y él sería, todo esto sería 4. Ahí está. Listo. Dice, calcular la distancia desde C, que es un punto, un vértice, ¿hacia dónde? Hacia AE. Y AE viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser un segmento. ¿Y cómo calculo la distancia de un punto hacia un segmento? Bueno, la distancia se calcula como la perpendicular. O sea, aquí ya generamos un 90. Esto te piden, X. Interesante problema. Ojo que por acá me olvidé de decirte o pedirte lo siguiente, ¿no? Como en el equilátero sus lados son iguales, sus ángulos también son iguales. ¿Y cuánto mide cada ángulo? Muy bien, 60. 60, 60, él también es 60. ¿Viste? Ahora, observen. 60 más 90, 150. Mire el triángulo ADE. ADE. 4 aquí y 4 también en este lado. Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, estos ángulos que están aquí deben ser iguales. Si ya voy 150 porque 90 más 60 es 150. Profesor, ¿cómo va usted 150? Falta para 180, 30. Entonces, ¿cuánto debe ser cada uno? Porque los dos deben ser iguales. 30, 30. No, no, no. La mitad para cada uno, jóvenes. 15 y el 15. A ver, ¿quién me dice cuánto vale este angulito de acá? Vamos, vamos. ¿Cuánto vale? Muy bien. 45. ¿Por qué? Porque acuérdate que es un equilátero. Y el equilátero, sus ángulos son 60 grados. Él es 60 y él también es 60. Y él también, todo esto sería 60. Como ya cabía 15, me falta 45 para los 60. Y tenemos lo siguiente. Voy a sacar, mira, lo voy a sacar, ¿eh? Lo voy a sacar. Ahí está. Él es 4, él es X, él es 45. ¿Cuánto será el, jovencitos? 45, pues. ¿Sí? Pregunta. Triángulo, rectángulo, isósceles. Dos ángulos iguales. Dos lados iguales también debe tener. Entonces, él también vale X, pues. Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, igual a ¿quién? A X al cuadrado más X al cuadrado. ¿Sí? Sería 16 igual a 2X al cuadrado. X al cuadrado igual a, pasa a dividir 8. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de 8. Bien, chicos, puede aparecer de esa manera, ¿sí? Raíz cuadrada de 8 o puede aparecer de la siguiente manera. Bueno, este 8 es como decir, lo voy a poner por acá arriba, es como decir 4 por 2. Pero también es 8 por 1, no. Hay que buscar nosotros un número que tenga raíz multiplicado por otro, ¿ok? Bueno, en este caso sería 4 que tiene raíz y el otro es 2. Aquí, ¿qué se hace? Se divide la raíz para ambos. O sea, él es raíz de 4 y el otro es por raíz de 2. ¿Ok?
Ahí se comparte, solamente cuando es multiplicación o división. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. ¿Y qué te queda? 2 raíz de ¿cuánto? De 2. Ahí está. Esa es la respuesta. Cualquiera de los dos, ¿ah? Puede aparecer así o de esta manera. Ya depende de las claves, chicos. Bien, chicos. Terminamos hasta ahí la teoría y los ejercicios. Espero que hayan entendido. Cualquier otra consulta, no se olviden escribirme al WhatsApp. Cuídense.